¿Cómo le ha ido? Nuevamente estamos acá para estudiar una de las lecciones que nos va a enriquecer. Hoy vamos a estar hablando sobre la integridad de la palabra de Dios. Quizás la palabra a usted, integridad de la palabra de Dios, le sonaría mejor si dijéramos la veracidad de la palabra de Dios. Porque es que la palabra es íntegra, la palabra del Señor es veraz. Usted y yo podemos comparar más de 10 parábolas que encontramos en el libro de Marcos, en el libro de Mateo, en los evangelios, y nos vamos a encontrar que siempre hubo un factor en común con ellas. Muchas de esas parábolas, siempre Jesús estuvo presentándola como una semilla que cae en tierra, una semilla que nos va a traer fruto. Sin ser muy doctos, en este caso, a criterio mío, en el campo de la agricultura, usted y yo sí podemos, porque desde pequeño, recuérdase cuando estábamos en nuestros primeros años de escolaridad, que las pruebas que nos hacían, recuerda el vasito de vidrio con el frijolito que lo sembrábamos y que dejábamos que pasaran 2 o 3 días para ver el proceso del crecimiento, cómo eso iba desarrollándose. Pues claro, todo empieza con una semilla. Esa semilla cuando cae en tierra, cuando es sembrada, cuando es insertada en algo, porque hoy también hay técnicas de hidroponía que nos muestran cómo se puede también producir a través de un proceso diferente al tradicional, que es la semilla en la tierra. Bueno, usted y yo nos damos cuenta de que cualquier semilla que cae, la idea es que tenga todo un proceso para que crezca la planta, crezca el árbol y traiga su fruto. Bueno, la palabra de Dios es precisamente como una semilla que es sembrada en nuestros corazones y que va a dar su fruto, que va a dar su resultado. No es un asunto que está meramente o que lo decimos o que, como digo, está meramente ahí para mencionarlo. No, es que, oiga, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es íntegra. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que está acá en las Sagradas Escrituras se va a cumplir. Es un asunto de que usted y yo nos apropiemos de esa palabra y empecemos a vivir conforme esta palabra dice y a reclamar. Muchos hablan de que hay cientos o miles de promesas en la Biblia. Claro que sí, y todas ellas son para usted. Todas son para que usted y yo nos apropiemos de estas y vivamos conforme lo que la Biblia está diciendo. A veces nosotros no nos percatamos de esas cosas. El diario vivir nos enfrenta a circunstancias muy complicadas, muy difíciles, y a veces levantamos la voz de angustia, de desesperación y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que me estoy ahogando, tengo el agua hasta el cuello. Bueno, aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios que te va a traer no solamente ánimo, te va a traer refrescamiento, te va a traer paz, te va a traer esperanza. Sí, lo que tenemos que hacer es creer en esa palabra. Por ejemplo, hay una historia que a mí me gusta mucho y que la tenemos acá en la lección de hoy, es aquella del libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 en adelante. Es aquella historia que dice que Jesús le dice a sus discípulos, después de haber pasado todo un día de mucho trabajo, atendiendo a la gente, orando por enfermos, hablando de salvación, ministrando a la gente, llegó la hora de la noche y Jesús le dijo a los discípulos, bueno, montémonos en la barca y pasemos al otro lado. ¿Ya te acuerdas de la historia? Bueno, y si no, pues la vas a estar leyendo y acá en tu lección. Ahora, dice la Biblia que Jesús se monta en la barca y, dato curioso, pues él busca lo que llamaríamos nosotros un rinconcito, o sea, un lugar ahí en la barca porque él está cansado, como ya lo decíamos, mucho trabajo durante todo el día y cae en un profundo sueño. Él está durmiendo. Cuando la barca ya está en mar adentro, se levanta una tormenta. Y una tormenta de magnitudes bastante fuertes, porque uno lee acá en el pasaje bíblico que marineros de la experiencia de Pedro, por ejemplo, de Andrés, de otros de ellos, se asustaron porque el viento pegaba con mucha fuerza, las olas pegaban con un ímpetu que querían casi partir esa barca y ellos se llenaron de temor. Quizás ellos pensaron en ese momento, hasta aquí no la prestó Dios, como decimos a veces usted y yo muy popularmente. Ellos sintieron de que la vida se acababa en ese momento y entonces entraron en esa desesperación.
Se acordaron y dijeron, pues ahí está Jesús, pero está durmiendo, no, va a haber que despertarlo. Y recuerda, Jesús llegó, lo despertaron más bien, llegaron los discípulos, lo despertaron, Jesús, vamos a morir, que nos hundimos. Jesús se levanta, levanta su cabeza, Él da la orden con la palabra, Él le dice a los vientos que se calmen, Él le dice al mar que se quede quieto y dice que vino una gran bonanza. Ahora, leemos muy rápido nosotros y no nos detenemos a entender algo tan importante que está en este pasaje. Recuerda, vayámonos al principio. Jesús se levanta, no se levanta, Jesús se monta, se va a montar en la barca y le dice a los discípulos, muchachos, pasemos al otro lado. Cuando Él dice pasemos al otro lado, Él le está soltando una palabra. Y esa palabra es la que marca la diferencia. Porque Él no dijo, montémonos a ver si llegamos a la mitad. No. Veamos a ver si llegamos al 75% del recorrido. No. Él dio una palabra clave. Él dijo, pasemos al otro lado. Claro, en el punto de partida, al punto de llegada, sucedieron circunstancias adversas. ¿No se le parece eso mucho a nuestro diario vivir? ¿No cree usted que es muy parecido a nuestra vida? Quizás a lo que a usted le está pasando, que hay momentos de tormenta, hay días que son tan oscuros, hay días que son tan lluviosos, y no estoy hablando en el sentido literal, en el sentido figurado. O sea, hay días que como que el sol no se nos ha asomado, nos sentimos en tonos grises, a veces en tonos blanco y negro, en la desesperación. Pensamos que la barca, nuestra vida, lo que estamos haciendo, nuestro servicio a Dios, la iglesia, el ministerio, se hunde. Pero usted no debe olvidar que hay una palabra que Jesús dijo y fue, pasemos al otro lado. Porque yo sí quiero decirle algo. Hay un enemigo que la Biblia lo identifica con diferentes nombres, entre ellos, pues el que más usted y yo conocemos, Satanás, es el agente que está encargado o dedicado las 24 horas del día para hundir su barca. Pero ahí es donde entonces yo, con la integridad de la palabra, yo me apropio de esta palabra. Yo abrazo esta palabra, la hago mía y empiezo a vivir y a declarar lo que aquí está, porque lo que aquí se ha dicho sobre usted y sobre mí se va a cumplir. La Biblia me llena a mí de calificativos, me dice que yo soy el especial tesoro de Dios, la Biblia dice que yo soy la niña de sus ojos, la Biblia dice que somos más que vencedores. A partir de esa convicción que yo tenga en la veracidad, de la integridad de esta palabra, es que yo voy a poder pasar al otro lado. Claro, no se sienta extraño de que, pero yo soy creyente y me están pasando problemas, es normal. O sea, si a usted alguien le dijo, mire, este es un evangelio de ofertas, usted viene a los pies del Señor y todos los problemas acabaron, pues no, yo quiero quitarle esa venda y decirle que no, en la vida cristiana hay problemas. Más bien, los problemas nos hacen a nosotros crecer. Las dificultades nos hacen dar un paso más, subir un escalón más, para seguir siempre en la línea de crecer en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros el confort? ¿Qué es lo que nos va a dar a nosotros la seguridad? Pues es eso, la integridad de la palabra, lo que Dios dijo. No se le olvide esta historia de pasemos al otro lado. Pásese usted al otro lado, entienda de que Dios dijo, Dios a usted le dio una palabra, quizás usted está llevando todo este discipulado, está llevando todas estas lecciones y en su corazón hay algo y usted sabe que Dios le ha dicho que va a hacer con usted, pues Dios lo va a hacer, lo que Dios ha dicho se va a cumplir, Él no va a variar, Él no va a cambiar. La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra es íntegra, esa es la palabra que hoy a usted le tiene que quedar en esta lección, a usted le tiene que quedar muy grabada y usted va a estar leyendo y leyendo que la palabra de Dios es íntegra, la integridad de la palabra, la veracidad de la palabra de Dios, la cual usted la tiene que asimilar, la cual usted la tiene que sembrar en su corazón para que ella sea una planta que va a dar ¿qué? Ese fruto que usted está esperando. Aplíquese a la palabra de Dios, disfrute la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, aprópiese de la palabra de Dios, que con la palabra de Dios usted bien asido a ella, yo le garantizo que usted va a poder pasar al otro lado, cualquiera que sean las circunstancias. Que Dios me le bendiga y nos vemos en la siguiente.